Buenas noches, vamos a empezar. Gracias por el pase. Agradecemos también a la Escuela de Catequesis que me brinda la oportunidad de acompañarles nuevamente este año con el curso de Introducción a la Biblia. Vamos a tener este año los lunes a las 8 de la noche, dependiendo hasta la hora en que terminemos, el estudio de la Sagrada Escritura. Como ya me presentó el padre, que no suelo utilizar ese título, pero bueno, vamos a trabajar. Primero vamos a hacer lectura del sílabus para que ustedes puedan ir comprendiendo. El sílabus ya está subido al sistema. Quiere decir que ustedes en la página de la Escuela de Catequesis van a encontrar el sílabus subido. No es necesario que se les envíe porque ahí en el sistema ya está el sílabus. Vamos a repasar un poquito esto del sílabus para que ustedes puedan conocer lo que queremos en este tiempo y sobre todo lo que vamos a buscar con lo que es el sagrado, con lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, en un momentito se les presento el sílabus para que ustedes puedan con nosotros ir leyendo y sobre todo cualquier pregunta, inquietud para que después no haya sorpresas al final del curso, porque la vez pasada también hubo algunas sorpresas y no queremos que vuelva a suceder eso, ¿no? Entonces vamos a poner las normas de juego en esta noche. Se les está presentando el sílabus de este curso. El objetivo del curso es iniciarse en la comprensión global de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, como una etapa de la historia de la salvación que anuncia a Cristo. Entonces, ese es el objetivo del curso. Queremos que ustedes conozcan la Biblia, básicamente el Antiguo Testamento. Entre los objetivos específicos está comprender el medio en que surge la palabra de Dios. Ese es uno de los objetivos específicos. El segundo es inferir por qué la Biblia es la palabra de Dios. Tercer objetivo, comprender la composición de los libros y de los temas del Pentateuco. Pentateuco, ya vamos avanzando, son los 5 primeros libros de la Biblia. Cuarto objetivo, tener una visión actualizada de los profetas y los sabios del Antiguo Testamento. Quinto, valorar la historia de la Biblia como una historia de salvación. Temario, ¿cuáles son los temas que vamos a tener en este curso? Van a ser 8 temas, ¿ya? Entonces, pues justamente son 8 semanas que vamos a trabajar, son 8 temas a partir de hoy. El primer tema, que hoy día lo vamos a ver, es Israel, el pueblo de Dios. Tiene 3 subdivisiones: Dios se revela en la historia, la geografía del pueblo de Israel, los rasgos característicos de Israel. Segundo, el próximo lunes veremos la Biblia, la palabra de Dios escrita. Ahí vamos a ver la Biblia como colección de libros, el origen y la formación del Antiguo Testamento y, por último, los géneros literarios. Tercero, la palabra viva del Dios vivo. Vamos a ver la inspiración de la Biblia, cómo descubrir el mensaje de la Biblia, cómo leer la Biblia hoy. Cuarto, la promesa y la salvación. Quinto, vamos a tener el tema de la alianza. Sexto, los reyes y los profetas. Séptimo, los sabios y cronistas. Y octavo, la historia de la salvación. Entonces son esos los temas que vamos a trabajar durante este curso de Biblia. Y ya bueno, ustedes pueden, teniendo el sílabus, trabajar. Esto de la calificación es lo que me importa, porque muchos, incluso este año, han escrito a mi correo personal y a mi WhatsApp personal y también me han estado llamando porque no entendían la calificación del año pasado. Ya desde ahora les vamos poniendo esto clarito. Vamos a tener en cuenta 3 criterios. Ya 3 criterios y de ahí van a depender la nota. Primer criterio. Cada semana vamos a tener un control de lectura, ¿ya? Este control de lectura nos va a servir porque es un avance, es un resumen del tema que vamos a realizar hoy día. Por ejemplo, hoy día vamos a tener una tarea para el siguiente lunes, un control de lectura que ustedes pueden subir al sistema.
ese es el primero. Son 8 lecturas en total. Tiene que presentar el alumno, el catequista, tiene que presentar 8 resúmenes, 8 lecturas, controles de lectura de estos. Esa es la primera nota. La segunda nota es un trabajo monográfico que se presentará en el mes de agosto, ¿ya? Entonces, este trabajo monográfico se va a dejar, es un tema libre, ahorita lo vamos a ver eso. Y el tercer punto de donde sale la nota es el examen final al terminar el curso. Entonces, estos son los 3 criterios que vamos a tener para la evaluación. No podemos pedirles que estén todos los lunes, porque como queda grabado, pues alguno de ustedes por alguna cuestión X no va a poder participar de este curso que estamos haciendo ahorita en vivo, pero lo puede hacer después. Entonces, la presencia no se cuenta. Lo que sí va a contar por ese motivo son los controles de lectura, ¿ya? Nota, el trabajo monográfico es un estudio que ustedes tienen que realizar mínimo de 3 páginas de cuerpo. ¿Qué quiere decir estas 3 páginas de cuerpo? Que tienen que ser, no es la carátula, no es la hoja en blanco, no es la presentación, no es el agradecimiento, eso no. Son 3 hojas, básicamente, de tu trabajo mínimo. No estoy diciendo máximo, estoy diciendo mínimo, para que ustedes sepan. Ahora, este trabajo tiene que ser sobre un tema bíblico, que lo podamos estar trabajando ahora, en estos temas que ustedes pueden ver el sílabus, o lo podemos trabajar también según lo que ustedes tengan como criterio. Tal vez les guste un tema y hacemos ese estudio de ese tema bíblico, ¿ya? Entonces, eso es un poquito. Este tema lo eliges libremente tú. Para ello, para que puedas trabajar bien este trabajo monográfico, me puedes pedir materiales, yo voy a estar disponible para enviarte los materiales de la lectura, los materiales para que tú encuentres el tema que tú estás buscando en una forma bíblica y profundices. No queremos un corta y pega. Por eso le estamos diciendo que en agosto vamos a presentar esos trabajos. Se va a hacer una revisión de esos trabajos y si yo veo que no está tan claro, que no has profundizado nada, vamos a tratar de ayudarte en agosto y ver cómo se puede hacer que mejores ese trabajo monográfico. Ya, entonces, les pido por favor que aquí si no se queden cortos, que me digan, padre, este es mi tema, quisiera libros para este tema, por favor, y yo te brindo los libros, te brindo información para este tema. Recuerden que es tema bíblico. Entonces, nosotros, por lo menos yo, estoy deseoso de ayudarles en esta investigación, trabajo monográfico, que mínimo tiene que tener 3 hojas. Máximo, pues bastante si quieres. Mientras no me hagas un resumen de tesis, pues no. Queremos un trabajo monográfico que después nos pueda ayudar y pueda ayudarles también en la catequesis. Como el padre Raúl ya les dijo, esta es una escuela de catequesis y lo que queremos es que con estos trabajos ustedes vayan adentrándose en la lectura orante de la palabra de Dios. Bibliografía, ¿qué vamos a necesitar para esto? Entonces, para este curso vamos a necesitar básicamente 4 cosas. Ya si surgen algunos textos, algunas cosas más, por favor, me solicitan y yo voy a subir al sistema los libros que tal vez podamos utilizar o los resúmenes o las partes de los libros en el sistema. Introducción a la Biblia, que es el curso de teología a distancia de la diócesis de Chosica. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar como libro base, ¿ya? Como libro base vamos a trabajar esta introducción a la Biblia. Esto también va a estar en el sistema. El padre Raúl, al igual que los otros cursos, creo yo, ya les he enviado esto. Entonces, yo ya lo tengo en mi mano. Esto es el libro base. Aquí también están los controles de lectura. Aquí ya están las preguntas y todo. Si quieres avanzar, puedes avanzar. ¿Ya? Entonces, es el primero. Segundo, la Biblia latinoamericana. De preferencia sería la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén. Por favor, es necesario tener una buena Biblia para este curso. Tercer elemento que vamos a necesitar es el Catecismo de la Iglesia Católica.
Porque en los controles de lectura se te van a pedir también en alguna medida que utilices el catecismo u otro documento. El Concilio Vaticano II, eso sí es un poquito más difícil de conseguir. Si el catecismo en este tiempo de pandemia se nos es difícil, el concilio un poquito más difícil lo hacer. Dentro del concilio hay un documento especial, el documento eh, Verbum Domini, Dei Verbum, perdón, sobre la Sagrada Escritura. Esa vamos a trabajar con mayor empeño y también algunos textos, encíclicas, cartas de los papas que han estado sacando últimamente y los que han sacado antes sobre la Sagrada Escritura. Eso es un poquito el sílabus. Les dejo unos minutos, algunas preguntas sobre el sílabus. Si alguien tiene alguna interrogante, alguna pregunta sobre este sílabus o algo no ha entendido del sílabus, por favor, habla ahora o calle para siempre. Todo correcto, padre. Bueno, creo que todo está bien claro. Ya, gracias, Irving. Creo que si nadie más tiene alguna duda, porque el sílabus lo estamos poniendo en el sistema. Por favor, yo sí les pediría que revisen el sílabus. Muchos de los inconvenientes que hemos tenido en los otros cursos o en los cursos que he dictado antes es porque no se lee el sílabus y no se sabe qué está pidiendo el sílabus. Como modo de anécdota, una señorita o una señora no sé quién me escribió a mi celular y me dijo, padre, por favor, ¿por qué me he desaprobado en tu curso si he presentado el trabajo, el único trabajo que has pedido? Y yo le digo, ya, como ya había pasado mucho tiempo, hasta ya me había olvidado. Y ya le respondí, discúlpame, hermanita, hemos tenido 3 trabajos, hemos tenido un examen un examen evaluativo y otro trabajito más que hemos hecho. Entonces, en total son 5 notas, le digo. Entonces, eso es. Y ahí recién la señorita se disculpó y dijo, uy, padre, sí, me he dado cuenta que ya. Entonces, para evitar eso, por favor, siempre hay que tener el sílabus en la mano. Entonces, podemos empezar, ¿ya? Padre, Creo que buenas sí. noches. Buenas Este, noches, Lady Alar. me quisiera, por favor, que no me vuelva un poquito de repente a explicar lo que es el trabajito de la parte del sílabo. Por favor, padre. Ya, muy bien, gracias, Lady. El trabajo consiste en buscar un tema bíblico, ya sea de los temas que hemos tratado, o ya sea de un interés bíblico que tú tengas sobre un tema específico. Por ejemplo, la salvación en la carta a los hebreos, o puede ser la Virgen María en los evangelios, o la devoción a la Virgen María, un ejemplo. O podemos tocar otro temita, los mandamientos en el libro del Deuteronomio, en el libro del Éxodo. Entonces, pueden ser temas libres. Hay temas incluso algunos controversiales. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre este tema? Sobre el tema, por ejemplo, de las imágenes. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los santos? ¿Qué dice el tema de la Sagrada Escritura sobre la devoción a los fieles difuntos? Entonces, miren, hay muchos temas. Por eso solo se les pide 3 páginas. Es un tema libre. Ustedes me dicen. No se le escucha, padre. No se le escucha, padre. Padre, de igual Sí, manera. padre, no se escucha. Ya ha habido un inconveniente, creo que el anfitrión nos ha silenciado a todos y eso implica a mí también. Ya, entonces, como les iba diciendo, hay temas que son controversiales bíblicos, que a ustedes como catequistas algunas veces sus mismos alumnos les han pedido eh, que ustedes les puedan impartir desde la Biblia. Repetía, un tema controversial sería, un ratito termino, un tema controversial sería, por favor, ¿qué dice la Sagrada Escritura sobre la misa de los difuntos? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los santos? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los mandamientos? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los sacerdotes? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre tal cosa, sobre los ángeles? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la confesión? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre... mira, hay un montón de temas.
hay un montón de temas. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la iglesia? Entonces son temas que yo les digo que son controversiales, pero que también les pueden ayudar, que les preguntan en la catequesis los niños, ¿ya? Los niños, las niñas les preguntan eso. Entonces son temas libres. Yo les doy los materiales, ustedes hacen un estudio pequeño y ayudados por mí, obviamente, damos el trabajo. Casi es eso el tema. Espero que me hayas entendido, Lady. Sí, padre, gracias. Listo. La fecha de Padre entrega Julio. es en agosto, ¿verdad? Sí, en agosto. Tenemos desde ahora que terminamos, abril, mayo terminamos, tienen julio, junio, julio y agosto. Tienen 3 meses para hacerlo, ¿no? Creo que desde ahora también incluso pueden ya pedirme estos libros para ayudarles. Hay otra pregunta más. Padre Julio, buenas noches, Eulogio. Ya, don Eulogio, buenas noches. ¿Qué tal, padrecito? Padrecito, el tema no necesariamente tiene que estar relacionado al Antiguo Testamento, pues, de acuerdo que lo estoy escuchando, ¿no? Para que quede claro. Sí, para que quede claro, no necesariamente el Antiguo Testamento. Nuestro curso sí es introducción a la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero esta introducción a la Biblia te ayuda a tener herramientas para que tú puedas leer toda la Biblia. Nosotros vamos a entrar en el Antiguo Testamento, pero el trabajo es a todo. Puedes agarrar del Antiguo Testamento, puedes agarrar del Nuevo Testamento también. ¿Hay alguna pregunta más? La última, por favor. Padre, buenas noches. Soy el profesor Ranán. Profesor Renan, buenas noches. Profesor, padre, quería consultarle. Estaba entendiendo de que la monografía tenemos fecha de entrega hasta mes de agosto. ¿Y eso quiere decir que los promedios nos va a dar a lectura a mes de agosto o qué mes, padre? En agosto prácticamente, porque las notas los va a dar el padre Raúl, que es el director del ESER. Yo subo todas las notas y él les dirá sus notas. Lo que pasó el año pasado, lo mismo, ¿no? El año pasado ustedes emitieron sus trabajos, yo también subí las notas y eso el sistema lo saca su compendio, o sea, hace la calificación del promedio, perdón, y ya el padre Raúl después, él como director del ESER les brinda esas notas, ¿no? Hay uno que está levantando la mano que no tiene nombre y dice iPhone. Gracias, padre. Ya, profesor Renan. Buenas noches, padre. Buenas Quiero noches. participar, por favor. Soy el catequista Andrés de la Cruz Clemente, por primera vez participando así directo. Una consulta sobre el trabajo de monografía, se va a iniciar, cualquier tema podemos agarrar nosotros de Antiguo Testamento, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Puede ser. Mínimo 3 hojas vamos a elaborarlo, máximo 5, 6 días, pero eso se le entrega en el mes de agosto. O antes del mes de agosto, no lo entiendo. Ya, muy bien. Sí, padre, Vamos a... Ya, muchas gracias, catequista Andrés. Vamos a tener tiempo hasta fines de agosto de entregar el trabajo. O sea, no, no a inicios de agosto, sino hasta fines. ¿Ya? Hasta fines de agosto, para ser claritos. El 30 de agosto se cierra la recepción de todos los trabajos. En septiembre yo me dedico a revisar todos los trabajos. Quiere decir que en septiembre ya tendríamos todas las notas, porque vamos a tener los controles de lecturas, vamos a tener el examen y vamos a tener el tema del trabajo. Y así de paso yo les ayudo en cualquier tema que ustedes tienen y si hay alguno que termina antes, que a mí me favorecería para la revisión, lo puede mandar también, lo puede mandar desde abril, mayo, junio, julio, puede mandarlo ya. Entonces, bueno, ya nos hemos demorado unos minutitos en Padre este Julio, tema. disculpe, padre, Gracias, disculpe, padre, padre. gracias. Padrecito, disculpe que intervenga nuevamente. Padre, ¿el modelo es libre? ¿El modelo o hay un modelo a seguir? No, el modelo es libre. Un trabajo monográfico. Recuerden que ustedes son catequistas y el catequista siempre intenta, básicamente, a su realidad, adaptar esas preguntas y libremente. Obviamente tienes que presentar con una carátula y el cuerpo, a mí lo que me interesa más es el cuerpo, no me interesan los adornos de los costados. El cuerpo tiene que ser mínimo 3 hojas de cuerpo.
Nada más. Bueno, vamos entonces al tema. Gracias por las preguntas. Veo que están interesados, por lo menos para el trabajo, porque si no después pueden desaprobarse o les puedo jalar. Muy bien. Vamos entonces a compartir nuestro primer tema. El primer tema lleva por título... perdón, un ratito. Ya está. Por favor, se visualiza la pantalla. ¿Sí? Si alguien me confirma, por favor. ¿Se visualiza completamente la pantalla? Por ahí, por favor, si alguien me responde. Por el chat creo que están respondiendo, perdón. Ya, listo. Entonces vamos a... Gracias. Vamos entonces a compartir esto. Introducción a la Biblia. Es el nombre del curso. Allí quise coger una frase del documento de Benedicto XVI del Deus Caritas Es. ¿Qué dice Deus Caritas Es en el 1, en el numeral 1? Dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Nosotros no hemos aprendido a leer solo la Biblia. Estamos viniendo, en primer lugar, a conocer y tener un encuentro a través de la Sagrada Escritura con una persona. Esa persona es Jesucristo, es Dios vivo. Entonces, empezamos con eso. El primer tema es Israel, el pueblo de Dios. Les pido por favor que siempre tengan a la mano la Sagrada Escritura para poder desarrollar las cosas que vamos a hacer en este curso. Desde ahorita ya por favor tengan la Biblia a su mano, ¿ya? Entonces les pedimos eso. Israel, el pueblo de Dios, tiene dos vertientes en este título. Primero, Israel, que es una comunidad, es un pueblo, ¿ya? Es una extensión territorial también, pero también es un lugar donde se congregan personas, tienen costumbres, tienen fiestas. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero la segunda parte es el pueblo de Dios en este título. El pueblo de Dios significa que Dios lo ha elegido. Para ver esta elección de Dios, el primer punto nos invita a reconocer que Dios siempre se revela. Dios es un Dios que se revela en la historia, ¿ya? Entonces Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. No es que el hombre ha buscado completamente a Dios. Dios ha puesto en el corazón del hombre esa búsqueda, sí. Pero quien en primer lugar se ha revelado al hombre es Dios. Hebreos 1:1. Por favor, quien tenga la Sagrada Escritura, puede leer este texto, por favor, o levanta la mano y... Yo, Padre Julio. Muy bien, profesora. Hebreos capítulo 1, versículo 1. En el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Muchas gracias, hermana. Entonces, notamos, por favor, profesora, puede apagar su micrófono ya. Gracias. Entonces, notamos que en Hebreos 1:1 ya está la afirmación de que Dios de muchas formas, de muchas maneras, de distintas formas, ha querido comunicarse con el hombre. O sea, en toda la historia, este Dios sale en busca del hombre y quiere hablar con el hombre. Y eso se denota en Hebreos. Y ahí cita a una persona, a un personaje especial, a los profetas. Pero Dios no solamente se ha comunicado por la Sagrada Escritura y a través de los hombres. Melchor Cano, que está ahí, es un teólogo de la Edad Media. Él habla de los lugares teológicos, o sea, los lugares donde Dios también habla. Porque Dios no solo habla en la Sagrada Escritura. Dios ha querido hablar también incluso fuera de ese contexto. Ha querido hablar a través de la creación, a través de la razón. ¿Ya? Entonces,
Dios habla a través de todas esas cosas. Y si estamos diciendo que Dios se revela en la historia, Dios también habla en nuestro tiempo. Ahora está hablando Dios. Aunque algunos sientan que Dios no le habla, en este momento también, en este tiempo de pandemia, Dios también está hablando. La cosa es saber escucharlo. ¿Ya? Algunos de ustedes habrán escuchado en alguna parte decir lo siguiente: estoy sufriendo, estoy adolorido, pero siento que Dios me acompaña. Miren, hacen una lectura preciosa de su historia. Y el pueblo de Israel también hace eso. El pueblo de Israel, en sus luchas, en sus caídas, en sus aciertos, en sus triunfos, vio que Dios estaba allí, que Dios se revelaba. Y es ahí donde empieza este pueblo de Dios a construir su historia de salvación. Ya no es simplemente una historia de una comunidad X, es la historia de la salvación del pueblo de Dios. Por eso al final, en este último, decimos que Dios se hace presente en medio de la historia. También en nuestra historia Dios se hace presente, quiere acompañarnos, quiere estar con nosotros, quiere compartir nuestra vida. Algunos de esas cosas, de esos hechos que estamos viendo ahora, a futuro, si lo escribiéramos, a futuro alguien lo leería, nuestros nietos tal vez, bueno, los de ustedes más que los míos, entonces sus nietos lo leerán y dirán, miren, en esta historia se vio cómo el abuelito, la abuelita, quería a Dios y Dios no, se notaba cómo estaba ahí en su presencia. Entonces, vemos por ahí este primer punto. Este Dios que se revela en la historia y se sigue revelando el día de hoy. Como modo de paréntesis, para no pasarnos mucho tiempo, como modo de paréntesis decimos lo siguiente. Este Dios que se revela es aquel que da el primer paso. Génesis 1:1. Si tú te das cuenta, dice, hagamos, yo quiero hacer. O sea, es el corazón de Dios que sale. ¿Ya? Entonces, revelación significa eso, revelar, dar a conocer, salir al encuentro de. Recuerden estos días de la resurrección. 2 discípulos iban de camino a un lugar llamado Emaús, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Estos 2 discípulos van de camino y Jesús les sale al encuentro. No es que ellos estamos buscando encontrarse con él, no. Jesús les sale al encuentro. Por eso notamos que este Dios es un Dios de revelación. Él se revela. ¿Ya? Entonces, a modo de paréntesis, eso. Continuemos. La geografía del pueblo de Israel. Canaán es una tierra muy importante. Israel es un lugar estratégico para la zona donde está sucediendo y van a suceder muchos de nuestros estudios. Tenemos que recordar que la Biblia se tiene que leer desde donde fueron escritas, no se tienen que leer desde mi posición. Por ejemplo, ¿por qué la Biblia no habla de ovnis? Porque uno dice, padre, ¿qué pasaría si encontramos vida en otro planeta? ¿La Biblia se estaría equivocando? Yo les digo, no. ¿Por qué no se puede estar equivocando la Biblia? Porque la Biblia está hablando en el tiempo en el que no se conocían muchas de las cosas que ahora se conocen. Tú a la Biblia no le puedes pedir que hable de unas vacunas si en ese tiempo no había ni siquiera vacunas, ni medicina había. Y todo eran plantas medicinales. La Biblia hablará de plantas medicinales. La Biblia hablará de hechos que en ese tiempo se están viviendo. Pues no le puedes pedir a la Biblia algo de tu tiempo. Ahora de este tiempo no le puedes pedir. Padre, pero las profecías. Hijo, hija, hermano catequista, recuerda que la Biblia está escrita en un tiempo, en un contexto histórico, con un personaje humano como nosotros que está en ese tiempo. En ese tiempo no se conocen estas cosas. Y desde esa realidad el escritor empieza a narrar, a contar los hechos que Dios va haciendo. ¿Ya? Entonces, no pidamos a la Biblia una cosa que no sea distinta a la que está escrita ahí y comprender
ese tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, tratar de comprender dónde es el panorama geográfico de este pueblo de Israel. A Israel se le conoce con 3 nombres. Primero, Canaán. Canaán, porque es la tierra de los cananeos, por eso se llama Canaán, que era habitada por ellos antes de la llegada de los israelitas. ¿Ya? Entonces, se le conoce así a esta zona. Antes de que el pueblo de Israel llegue ahí, los cananeos habitaban ese lugar. Ahora, también se le conoce como Palestina. ¿Por qué? Porque es el país de los filisteos, que son enemigos constantes de los israelitas. Entonces, y el tercer nombre que utiliza es Israel, que es el nombre actual del Estado judío, aunque en la época del Antiguo Testamento designaba solo la parte norte del territorio de Palestina, ¿ya? Pero después ya se le conoció con todo como Israel. Ven ahí un mapa, eso es un corte transversal de la tierra prometida. En la parte de arriba, ustedes pueden ver el lago de Galilea, en la parte de arriba. El lado derecho de su pantalla está ahí. Entonces ahí está el lago de Galilea. Por la franja está, este es el río Jordán. Al medio está el río Jordán. Y este de acá, que es el lugar más bajo de toda la Palestina, esto es el Mar Muerto. ¿Ya? Entonces, todo esto está así, es la desembocadura de todo este lugar. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ve, la planicie de Filistea, ustedes ven un poquito al lado izquierdo, está en otro doble, está también la región montañosa de Judá, ¿ya? Está en esta parte, la región montañosa, la más alta, está el desierto de Judá, ¿ya? Aquí está la tierra de Moab. Ahí ven una línea celestita, ese es a nivel del mar, o sea, al ras del nivel del mar. Como ustedes se pueden dar cuenta, el punto más alto de la tierra de Palestina o de la tierra prometida está entre 1500 y 1400 metros sobre el nivel del mar. Y el mar, este marcito que ustedes ven ahí, ese mar, pues está a 30 metros debajo del nivel del mar. Ese es un poquito un corte transversal de la tierra prometida, para que ustedes se den cuenta dónde está toda esta zona. Obviamente, esta parte de donde está bañado por el río Jordán es una tierra fértil, porque hay agua. En un lugar desierto, miren cómo es eso, ¿ah? Miren todo este desierto, obviamente, la tierra más rica es donde hay agua. Entonces, ahí está. Y es por eso que esa parte era importante. No se escucha, padre. A ver, perdón. No puedo escuchar nada. Escucha, padre, sí se escucha. Debe ser su internet. Se escucha. Sí se le escucha. Padre, sí se le escucha, normal. Sí se le Yo voy a escucha, actualizar. Ya, hay que Sí, le lavarse escuchamos, padre. Ya. Gracias a Dios los demás están vivos todavía. Ya. Bueno, miren, ahí está. Padre, ¿puedo intervenir, padre? Al final de la clase, no te preocupes. Ya, padre. Ya, al final un ratito. Si no se me corta, se me va la hilación. Miren lo bonito de este territorio, ¿ya? Es así de interesante estudiar. Cuando tú estudias Biblia, no es que simplemente vas a leer la Sagrada Escritura, tienes que darte cuenta del territorio en el que fue escrito esta tierra. ¿Por qué creen que muchas de las visiones proféticas hablan de valles hermosos? Incluso la tierra prometida está catalogada como el lugar donde mana leche y miel, o sea, donde hay abundancia, porque ellos están viviendo en el desierto. O sea, ellos viven en el desierto y es por eso que tienen esa visión de la tierra prometida. Y esa es la tierra prometida, donde antes estaban, que ahorita lo vamos a ver un poquito, donde antes estaban, pues era más desierto todavía. Vamos entonces a continuar. Es un poquito el tema del corte transversal de la tierra prometida. Aquí ustedes pueden ver ya un mapa más grande de esta parte de Oriente. Están aquí los hititas,
Aquí está Mesopotamia, está Babilonia, que fueron dos grandes imperios que estaban siempre en constante lucha de poder. Uno más que otro, y después pues vendrán los griegos. Ahí está Siria, ahí está Canaán. Miren, ve, ahí está toda esa zona. Perdón. Entonces, ese es un poquito el panorama. En este mapa del mundo antiguo, notamos que hay estas cositas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte donde está Siria, Canaán, el Hebrón, Siquén, Dor, que son lugares para nuestra fe y para el pueblo judío importantes. Entonces, date cuenta que esa parte es la media luna fértil. Es como una media luna donde está la vida. Y es por eso que muchos querían eso. ¿Por qué Mesopotamia y Babilonia o Asiria quieren invadir? Porque saben que ahí es un buen territorio de expansión. Además está al lado del mar y el mar te conduce a otros lugares. Mesopotamia, Babilonia tienen ríos, el río Tigris, el río Éufrates, que también les baña esas costas, pero ellos en su afán de expandir van buscando buenas tierras. Justo las buenas tierras es donde el pueblo de Israel se asentó, donde fue la tierra prometida. Entonces, un poquito, como ustedes pueden ver, todo este panorama de geografía. Continuamos. Aquí vemos un poquito más, dos mapas ya más actuales. Uno que notamos. Ya, hay algunas preguntas que ustedes están lanzando en el chat. Yo solo soy el profesor. Hablen con su director, que es el padre Raúl, por favor. Miren el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda está, mira, Siria, Asiria, Mesopotamia. Ahí están los ríos Tigris. ¿Ve? Ahí está el Tigris, está el Éufrates. Y parece ser que de aquí, de Ur de Caldea, que está entre Siria y Mesopotamia, es la tierra de Abraham. Parece ser, digo, porque todavía los estudiosos siguen buscando ese Ur, porque hay otro Ur también. Entonces, vemos ahí toda esta parte bien conocida como la media luna fértil. ¿Se dan cuenta que parece que fuera una media luna? ¿Ya? En este mapa de la izquierda, ¿no? Parece que fuera una media luna. Por eso es así, es que, mira, está el Tigris, está el Éufrates, está el Jordán, está el mar de Galilea, está el río Nilo. Eso hace parecer que es una tierra fértil. Lo demás es, dense cuenta, lo demás no hay muchos ríos, no hay ni ríos, todo es desierto. Y es por eso que es interesante revisar la geografía y por qué hasta el día de hoy se sigue teniendo muchas luchas en ese lugar, incluso con pandemia, siguen habiendo muchas peleas. Al costado, ya vamos a ver un poquito el mapa cuando Jesús llega, ya, ¿no? Cuando Jesús llega, ya hay un mapa completamente distinto en cuanto a división. Está Samaria, Judea, Idumea, Perea, Galilea, Fenicia. Entonces, ya cuando se pueda ver en algún momento este mapa interesante, vamos a ver que los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Aquí está junto. Pedimos por favor al que tiene su micrófono encendido que apague porque se escucha su risa y me alegra la noche. Ya, continuamos entonces. Aquí en este mapa está unido Judea y Samaria, pero recordemos que Samaria no se lleva bien con Judea, y esto va a venir por la lucha que ya lo veremos después en la historia, que el pueblo de Israel se divide en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Los samaritanos, el reino del norte, se pierden completamente rápido en adoración a otros dioses, mientras que Judea se sigue manteniendo firme. Y por eso, cuando ustedes escuchan en el Evangelio que Jesús pasa por Samaria y el bonito pasaje de la Samaritana, que es un pasaje que vamos a escuchar dentro de poco en los domingos, vamos a escucharlo y va a celebrarse el Día del Catequista. Entonces, vamos a ver que Jesús estaba de paso por Samaria. Y ahí notamos que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Ni siquiera me puedes hablar. Ya, entonces, ahí está Galilea. Miren, Galilea es donde nació Jesús, está en la parte norte de todo el lugar. Y mucha gente, por no querer pisar Samaria, ¿qué hacía? Se iba por Perea,
ya se iba por Perea o por la Decápolis. Mira, se iba a la Decápolis, pasaba de Decápolis a Perea y pasando el mar, de este mar, llegaba a Judea. ¿Se dan cuenta? Miren, y eso es por tema de historia. Mucha gente pensaba que algunas veces pensaban que Jesús también tenía que hacer todo ese recorrido. No, Jesús va de frente, de Galilea, pasa por Samaria y llega a Judea. Bueno, es un poquito de mapas. Vamos a adentrarnos. Israel, el pueblo de Dios, en la tercera parte. Los rasgos característicos de Israel. ¿Qué rasgos característicos tiene? Primero, el nombre. A los del pueblo de Israel se les conoce de distintas formas. Se le conoce en primer lugar por el nombre, hebreos. ¿Qué significa hebreos? ¿Por qué se les conoce así? La raíz de esta palabra hebreos significa pasar, estar de paso, ser caminante. Los hebreos, en tiempo de los patriarcas, recordemos, fueron hombres de paso, fueron verdaderos nómadas, iban caminando, ¿ya? Por eso se les conoce como hebreos, errantes, o sea, no tienen casa, no tienen patria, por eso se les conoce como hebreos. Segundo nombre, Israelita. israelitas. Sí, justo, hermana, ¿qué vas a hacer? A ver, tú que has hablado, hermana, termina de leer, por favor, esa parte. Israelita, hijo de Israel. Israel fue el segundo nombre de Jacob. Se le dio este nombre por haber luchado con Dios y por estar junto a él. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, te pedimos que apagues tu micrófono. Si no, nos vamos a emocionar con la música que pones. A ver, por favor, ¿quién es la persona que... música, por favor. A ver, listo, gracias. Gracias, Padre Raúl, porque ya has detectado a la que estaba poniendo música. Entonces, israelitas es eso. Pueblo de Israel, recordemos que es el nombre que Dios le da a uno de los patriarcas. ¿Ya? Entonces le da ese nombre a Israel después de una lucha de una noche y le entrega ese nombre. Sus hijos, que son los 12. Entonces esos hijos prácticamente son reconocidos como miembros de esa familia, por eso se llama los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces es por eso que se le tiene ese nombre de israelitas. En este tiempo, en la actualidad ya no se les llama israelitas, ahora se les llama israelíes, porque pertenecen al país de Israel, ¿ya? Continuamos. Judíos. Judíos, este nombre quiere decir hijos de Judá, palabra que significa alabar, ¿ya? Alabar o celebrar. En la actualidad se llama así a los miembros de todo este pueblo. Si se dan cuenta, estos nombres son siempre con referencia no al lugar donde están, sino tienen una referencia a Dios. Estamos de paso porque algún día nos vamos a encontrar con Dios. Somos hebreos, somos caminantes en este mundo. Somos hijos de Israel. Israel es a quien Dios eligió para que lo hiciese su pueblo. Somos judíos porque alabamos a Dios, celebramos el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta que el pueblo de Israel no es como nuestro Perú? Que en nuestro Perú nosotros nos atamos a cosechando los mares, sembrando la tierra, y no sé qué más dice la canción. Entonces nosotros nos unimos a nuestro país por amor a nuestra tierra, pero el pueblo de Israel se une como país por amor a Dios, y es por eso que recibe estos nombres característicos en la Sagrada Escritura. También tenemos dentro de estos rasgos característicos de Israel los pastores y los agricultores, ¿ya? Entonces hay un claro paso de ser pastor a agricultor. Recordemos que los pueblos en la antigüedad se dividían en dos clases fundamentales, los nómadas y los sedentarios. ¿Quiénes son los nómadas? Los nómadas son pueblos de pastores que vivían en constante migración, ¿ya? Iban de un lado para otro, iban buscando pastos para sus ganados, para sus becerros, para lo que tengan sus animalitos, para que ellos sobrevivieran.
Estos nómadas iban de un lugar a otro, como él les decía, pero dentro del pueblo de Israel también hubo nómadas. Los primeros nómadas, nuestros patriarcas, o los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham tenía a su sobrino Lot. Iban llevando su ganado y en el camino los pastores de Abraham y los pastores de Lot tienen confrontaciones, se están mechando, están peleando. Y Abraham dice, mira, yo te quiero mucho, tú eres mi sobrino, pero nuestros pastores no se pueden estar matando así. Mejor es que tú decidas para dónde te quieres ir, que yo me iré por el otro lado. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si yo me voy para el norte, tú te vas para el sur. Te dejo que elijas. Entonces Lot elige la parte, su sobrino Lot le elige la parte de Babilonia, que era la zona más fértil en ese momento. Y se va para esa zona. Perdón. Sí, ya para Babel, perdón. Entonces, ahí vemos cómo Abraham y Lot, también Jacob, también Isaac, eran errantes, o sea, eran nómadas, eran ganaderos. Incluso José, quien llega al pueblo de Egipto y lleva toda su familia, es prácticamente un pueblo de pastores que van rondando por aquí y por allá. ¿Ya? Entonces, esa es una característica. Los sedentarios son pueblos agricultores que vivían instalados en un sitio fijo, organizados en pequeñas ciudades. Entonces, a ver, ¿quién me dice en la Sagrada Escritura dónde se nota con mayor claridad esta división entre nómadas y sedentarios, entre pastores y agricultores? A ver. Hay un texto interesante en el que se denota esta división entre pastores y agricultores. ¿Alguien latina? Si quieren lo pueden escribir en el chat, que no hay problema. Repetimos, a ver, esta distinción entre pastores y agricultores, hay un texto bíblico que nos recuerda esa pelea, porque hay una lucha y hay una tensión entre un pastor y un agricultor. Ya, más fácil no se lo puedo hacer. Caín y Abel, padre. Caín y Abel, justo iba. Claro, Caín y Abel. Ya, Caín y Abel son, uno es un agricultor y otro es un pastor. Uno le hace una ofrenda a Dios, el otro le hace otra ofrenda y ya ven la tensión. ¿Quién mata a quién? ¿Ya? Entonces, vemos que hay esa distinción. Génesis capítulo 4, ¿ya? Génesis capítulo 4, ahí se ve esa tensión entre... por eso ustedes tienen que saber, ¿ya? Cómo en Génesis capítulo 4 dice eso y por qué recién lo vamos notando después, cuando los patriarcas se van asentando o cuando van pasando a tener tierra firme. Incluso en el Éxodo son caminantes. Llegarán con Josué, después de Moisés, llegarán con Josué a tener tierra establecida ya. Pero mientras tanto eran nómadas nada más, iban caminando. Gracias. Y esa tensión se ve reflejado en este texto de Génesis capítulo 4. Pero padre, si es en la tierra prometida con Josué, ¿y cómo tan temprano en Génesis 4? Para que te des cuenta que la Sagrada Escritura es un libro interesante. Bueno, vamos, porque si no se nos pasa el tiempo. En la población también hay ricos y pobres. Para paliar un poco esta distinción ya cuando el pueblo de Israel se asienta, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel es nómada, o sea, es caminante, no hay mucho esta distinción, porque la mayoría están todos caminando, hasta el dueño de las ovejas está caminando, Abraham está caminando, eso que es el dueño. O sea, no hay muchos privilegios entre eso. De hecho, sí hay alguna cierta distinción, porque mientras Abraham es libre, algunos
de ellos eran esclavos. Eso sí se nota esa distinción, ¿no? Eso no lo podemos negar. Ahí en la Sagrada Escritura está. Pero sí hay esta situación de desigualdad entre ricos y pobres. Para paliar un poco esta desigualdad que existe de opresión, de diferencias, el pueblo de Israel tiene dos celebraciones o dos momentos importantes. El año sabático, que para los judíos hasta el día de hoy se llama Shemitah. Ese año sabático es un año que se dedica para tratar de lograr un cierto tipo de igualdad. Un cierto tipo de igualdad. ¿Qué es este año sabático? Este año sabático en el pueblo de Israel es que después de 6 años de haber trabajado la tierra, el séptimo se hace descansar a la tierra. Recordando, ¿qué cosa? La creación. En 6 días el Señor hizo todo, al último hizo al hombre, lo hizo muy bien todo, y estaba muy feliz, estaba happy de la life, y al séptimo dijo, voy a descansar, porque ya lo había hecho casi todo, ya lo había hecho todo. El año sabático es eso, es una forma de decir, queridos hermanos, este año séptimo vamos a dar un año sabático, vamos a hacer descansar la tierra, vamos a hacer descansar a los hombres, vamos a hacer descansar a los animales, ¿ya? Como una forma de agradecimiento a Dios y recordando que este Dios nos ha dado todo esto. Entonces, ese es el año sabático. Ahí había algunos tipos de privilegios que se daban a los esclavos o a los trabajadores o a los deudores, pero los privilegios eran pocos, no eran muchos, pero por lo menos cada 6 años, o cada 7 años, perdón, se repetía eso, este año sabático, y la gente que era rica empezaba a hacer obras de misericordia. El año jubilar o año de gracia de nuestro Dios, eso era cada 50 años. O sea, tenías cada 7 años este año sabático, pero cada 50 años, el año 50, se realizaba un año jubilar. ¿Qué significaba este año jubilar en el pueblo de Israel? Que se perdonaban todas las deudas, ¿ya? Se perdonaban todas las deudas. Y al perdonarse las deudas, se libraban a los esclavos. Descansaba la tierra. O sea, por eso era un año de júbilo. Recordando lo que Dios había hecho, se les absuelve de todas las cosas, de todas las culpas, de todos los deudas. Entonces, por eso es que tenían el año jubilar. Y eso hacía que un poquito esta desigualdad que había en el pueblo de Israel se vaya eliminando. Bueno, ¿cómo no desearíamos que haya año jubilar después de esta pandemia, ¿no? Muchos de nosotros desearíamos eso, que a veces estamos endeudados hasta el topete y no sabemos cómo salir. Señor, envíanos un año jubilar, por favor, para ahora. La forma de gobierno y administración, como ustedes pueden ver, y eso lo iremos estudiando poco a poco, primero eran nómadas, no necesitaban reyes. El que les sostenía la vida era Dios, ¿ya? Entonces, por eso, como eran nómadas, no tenían territorio, no tenían casas, vivían caminando, pues no era necesario. Una vez que llegan a Tierra Prometida, se va instituyendo la monarquía, los reyes. Pero antes de los reyes hubo otra suerte de guías espirituales y también sociales dentro del pueblo de Israel. Están, por ende, en primer lugar, los jueces. Los jueces eran personajes importantes antes de los reyes. Después vinieron los profetas. Los profetas se quedaron hasta el tiempo de Jesús, que es una forma de llamado de atención de parte de Dios. Pero Israel, ustedes se han dado cuenta que está alrededor de grandes reinos, ¿no? Está Babilonia, están los demás, está Asiria, está Egipto abajo. Entonces ellos, mirando a los demás, decían, pero ellos tienen rey, ¿por qué no podemos tener rey? Y se elige a Saúl como rey. Y Dios le dice, bueno, dense cuenta ustedes que si están pidiendo rey, el rey les va a sangrar. Pero ya que ustedes piden, yo no puedo ir contra ustedes. Entonces, en Israel llega tarde esta institución monárquica. Sin embargo, a pesar de que el rey haga lo que quiera con su reino, el rey tiene una importancia relevante en el culto y en el templo. ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios. Dios lo ha puesto ahí.
a pedido del pueblo. ¿Ya? Entonces, por eso tenía una relevancia dentro, no solo de la vida social, militar, sino también dentro del templo. Para sostener a este rey, y para sostener el templo, habían dos tipos de cuotas, o tasas, o pagos. Las civiles, según Primera de Samuel, capítulo 8, verso del 15 al 17, el rey debía recibir el diezmo, la 10ª parte de los campos, de las viñas, de los ganados, que el monarca podía dejar a sus funcionarios. Y hay otra, las religiosas. Estas religiosas es el impuesto que obligaba a todo israelita a entregar el diezmo de sus ganancias al santuario y a los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 14 versos del 22 al 27 o Números capítulo 18 versos del 21 al 32. Por favor, vamos viendo este otro mapita. Otra característica, otro rasgo del pueblo de Israel es que ellos se conciben como una familia. Todos son una familia. ¿Por qué todos son de una sola familia? Porque todos han venido de un mismo padre, Israel. Y por eso es que se reconocen por tribus. Por eso cuando Jesús nace en tierra de Belén, dirán Belén, hijo de Benjamín. Benjamín era hijo de Israel. Ya, se dan cuenta, o sea, siempre hay esa relación de familiaridad. Tú revisas las escrituras, especialmente los evangelios, y te darás cuenta que en los evangelios siempre hacen referencia a, tú eres tal hijo de tal. ¿Ya? Hijo de tal, hijo del trueno, por ejemplo, cuando habla de Juan y Santiago. Jesús, hijo de José, hijo de María. O sea, siempre había esa referencia a la familiaridad dentro del pueblo de Israel. Ahora nosotros nos llamamos Julio Requena o Abel Martínez, o lo que quieras, pero el apellido, ¿no? Pero comúnmente era hijo de. Bar o Ber en hebreo significa hijo de. Por ejemplo, Barrabás significa Bar Abba. Viene de dos palabras unidas, hijo del padre. O sea, siempre había ese nombre, sentido de familiaridad dentro del pueblo de Israel. Recordemos, por ende, las 12 tribus. Ahí tienen en el costado derecho el mapita de las tribus de Israel, donde se manifiesta esta familiaridad, que podríamos llamarlo, ¿no? Ahí están todos los hijos de Israel, todos son miembros de una sola familia. Todo israelita, al confesar su fe, decía así. Por favor, leamos Deuteronomio capítulo 26, verso 5. Deuteronomio capítulo 26, verso 5. Una persona que lo pueda leer, por favor. Ya, padre. Ya, por favor. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Muchas gracias. Entonces, miren, ve, un arameo fue mi padre. O sea, la profesión de fe del israelita era esa, es sentirse parte de esta familia. Vamos a continuar entonces. También había fiestas dentro de este pueblo de Israel. Entre las fiestas tenemos, cada semana recordemos que los israelitas celebran el Sabbat o el sábado, día de descanso. Cada mes festejaban los novilunios, que eran festejos con ocasión de la luna nueva, cada mes. Cada año celebraban las fiestas propiamente dichas. Vamos a hacer un recuento de estas fiestas para que ustedes vayan conociendo. El sábado. El sábado era el día religioso por antonomasia de los israelitas. En él se recordaba el descanso de Dios al terminar la creación. Para un judío, para un israelita, de verdad, el sábado es importante, porque Dios ha descansado y nosotros tenemos que descansar. El sábado están contados los pasos de los israelitas, no pueden hacer más.
de esos pasos. La Pascua. La Pascua es la fiesta principal del pueblo de Israel, porque se recuerda el paso por el Mar Rojo y la liberación de Egipto. Obviamente ya sabemos que en la Pascua hay un rito especial dentro de los judíos, que es la cena pascual. Ellos, recordando esa salida de Egipto, hacen y rememoran realizando la cena pascual, donde toda una familia o un grupo de familias, si son pequeños, comparten un cordero. Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra penta, 50. Pentecostés son 50 días después de la celebración de la Pascua. Se recuerda en estos 50 días después la revelación de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios se revela al pueblo de Israel y ellos pues tienen miedo o sienten una cosa rara cuando Dios les habla, ¿no? Pero ellos quieren rememorar ese momento en que Dios habló con ellos. La fiesta de las tiendas se celebraba en el otoño y conmemoraba el tiempo en que Israel vivió en tiendas de campaña en el desierto, por eso se llama la fiesta de las tiendas. Durante el desierto se recuerdan que vivían en tiendas, y el Señor también, el arca de la alianza, vivía en tiendas. Pues esa es la fiesta de las tiendas, que se celebraba en otoño. La fiesta de Año Nuevo servía para recordar el don de la creación. La fiesta de la expiación recordaba el perdón de Dios a su pueblo, el Yom Kippur, famoso Yom Kippur. ¿Se dan cuenta que todas estas fiestas son religiosas? O sea, no hay ninguna fiesta civil. Todas son fiestas religiosas, donde Dios está hablando, obrando y dándose a conocer. El pueblo de Israel es muy, muy religioso. Nosotros tenemos muchos días de fiesta, pero no, ellos no. Ellos tienen fiestas básicamente religiosas. Vamos a ver ahora estos tres elementos del pueblo de Israel. Jerusalén, que es un lugar precioso, el templo y los sacerdotes. Jerusalén es la ciudad de David porque él la conquistó y la convirtió en la capital de su reino. Está situada en el monte Sión. Monte Sión es un lugar muy importante, recuerden, por el pueblo judío. Ahí habló Dios, ahí se manifestó, se autorreveló Dios. Y fue considerada ciudad santa, ¿por qué? Por el templo. David no lo hizo el templo, quiso hacerlo, pero no lo pudo hacer. Pero al final, quien lo hace es su hijo Salomón. El templo, cuando llega Jesús, es el tercer templo, no es el primer templo que construyó Salomón. Salomón construye el templo con una majestuosidad tal que es preciosa a los ojos. Por eso es que mucha gente, muchos reyes, incluso la reina de Saba, ¿se recuerdan? Va a ver a Salomón en su sabiduría y también va a contemplar las obras que está haciendo. En este caso, el templo, que era magnífico. Ese primer templo de Salomón fue arrasado por Babilonia en el 587 a.C. Luego del destierro, regresan los judíos, los del pueblo de Israel, regresan, y el año 63, Pompeyo y su ejército destruyen nuevamente el templo. Después de ese momento, vuelven a construir el templo, y ¿quién reconstruye el templo? Herodes el Grande. Cuando Jesús llega, nace, era el tercer templo ya, no era el primero ni el segundo, era el tercer templo, el construido por Herodes el Grande. Por eso cuando Jesús dice, destruyan ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días, la gente dice, nos ha costado tantos años reconstruir, tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir, ¿quién eres tú? Entonces Jesús hablaba de una forma más espiritual de su cuerpo y los otros estaban hablando como arquitectos. Ese es el templo, un lugar muy importante dentro del pueblo de Israel. Es el tercer templo, después también se viene abajo ese tercer templo. Ustedes han escuchado del pueblo de Israel el muro de los lamentos, ¿sí? Entonces el muro de los lamentos es eso, es el templo destruido. Lo que ha quedado del templo, de la ciudad santa, son los muros de los lamentos. Y por eso los judíos van y lloran sobre ese lugar santo. Bueno, los sacerdotes ocupan un lugar muy importante dentro de Israel. El sacerdocio era hereditario y estaba dividido en 2 clases. Los sacerdotes propiamente dichos, que pertenecían a la descendencia de Aarón, que son los únicos que pueden ofrecer sacrificios. Y el otro, la comunidad de los levitas, a los que se les encargaba tareas sacerdotales inferiores. ¿Ya? Entonces, hay esos 2 tipos de servicio, la de Aarón y la de Leví.
Al frente de todos ellos estaba el sumo sacerdote. Después de este último, perdón, después del segundo destierro, se destruye el templo del año 63. Quien asume la autoridad es el sumo sacerdote. Él es el que organiza la liturgia o los ritos dentro del templo. Muy bien, hemos terminado, creo que gracias a Dios, en 1 hora exacta. ¿Cuáles son las preguntas para este mes? Ustedes de todas maneras van a tener esta diapositiva en el sitio web de la Escuela de Catequesis y vamos a presentar las preguntas. Luego de estas preguntas, que son las tareas, o sea, son la revisión de las lecturas que decíamos en el sílabus. Primera pregunta: ¿cuál es la característica más significativa de la revelación de Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuáles son las características más relevantes de Israel como pueblo? Tercera pregunta: ¿qué fiestas judías tienen relación con las actuales fiestas cristianas? ¿Hay alguna relación o no hay alguna relación? Cuarta pregunta: ¿cuál es la importancia del Templo de Jerusalén? Hay unas lecturas obligatorias: Catecismo de la Iglesia Católica, del 758 al 769, léelo por favor, para que te ilumine un poquito más sobre lo que estamos hablando. El Concilio Vaticano II, perdón, ahí dice 11, me he equivocado, es el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 9 al 17. Hay una lectura opcional, si quieres lo lees, si no quieres no lo lees. Ahí está, ¿ya? Esa lectura opcional. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Dejamos tiempo para que ustedes puedan preguntar. Ahora sí tienen espacio para preguntar sobre este tema. Padre, buenas noches. Sobre las preguntas, hay una donde dice para leer, ¿vamos a hacer algún resumen o solamente lo vamos a leer? Es solo una cuestión de lectura personal y de profundización. De lo que hemos hablado es una profundización más. Solo es lectura, no vas a hacer resumen. Solo las preguntas tienes que responder, nada más. Ya, Padre, gracias. Las tareas, ¿cómo se tienen que entregar? Es una muy buena pregunta. Gracias, Melissa. Miren, yo todavía no he conversado porque el año pasado me enviaban todas estas tareas al correo, no mío, no el personal, sino lo enviaban al correo de la Escuela de Catequesis. Yo supongo que este año también van a aperturar un correo de la Escuela de Catequesis que ahí van a tratar de enviar. Si mañana, más tardar, ya se les enviará, porque sé que ustedes están pues relacionados con la Escuela de Catequesis y les dan algunos avisos, ¿ya? Entonces, comenten, no es a mi correo ni a mi WhatsApp, por favor, porque no lo voy a leer. Muchos el año pasado me han presentado ahí, no lo he leído, soy consciente, no leí, pero sí le respondía, a este lugar no, mándame a esto, mándame aquí, porque me llegan otros documentos también. ¿Podría repetir las preguntas? Pues yo, por mi problema, yo repito las preguntas nada más, pero ya si tú eres más capo, de todas maneras la diapositiva va a estar en el grupo y en el libro que ustedes tienen, o que van a tenerlo, también están las preguntas. Así que, de todas maneras, yo voy a volver a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. A ver, aquí está. Para que ustedes puedan ver. Pregunta: ¿cuál es la característica más significativa de la revelación de Dios? 2. ¿Cuáles son las características más relevantes de Israel como pueblo? 3. ¿Las fiestas judías tienen relación con las fiestas cristianas actuales? 4. ¿Cuál es la importancia del Templo de Jerusalén? Tómale un pantallazo, no te preocupes. Plas, un pantallazo ahí con el celular. ¿Ya? La tarea sí tiene que ser en Word, por favor, ¿ya?